Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a este humilde canal, este humilde espacio del internet donde como siempre nos reunimos para hablar de nuestro siempre querido y amado fútbol. En esta ocasión creo que es la primera vez que grabo por la mañana. Bueno, ayer no pude subir video, entonces bueno, la idea es compensar un poquito con este video y además pues subiremos más tarde lo que nos dejará porque hoy se juega la final del mundial entre Argentina y España, entonces también estaremos haciendo un video opinando pues de lo que nos deje ese partido, ¿no? Pero bueno, entonces sí, la idea era un poco compensar que ayer no subía video, hablando específicamente de un fenómeno que está ocurriendo con uno de los protagonistas de esta final. Eh, Me refiero a toda esta corriente de antipatía barra odio hacia Argentina, este movimiento anti-Argentina que se ha hecho muy evidente pues en el último tiempo, desde Qatar 2022, pero que creo que en este mundial ya ha llegado a un punto de que ya ha pasado ciertos límites, ¿no? Como que ya es demasiado exagerado ese odio hacia Argentina, entonces esto es Argenfifa, roban todo, le regalan todo, que sucios que son, que prepotente y todo es anti-Argentina, 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 que ya se hace bastante pesado. Yo siempre decir que alrededor de todo esto, lo que tengo que decir es que mi posición personal es que para mí este tema es demasiado agotador. Para lo bueno y para lo malo. Quiero decir, de parte de los que critican a Argentina, son críticas súper tontas, súper, ya te digo, o sea, súper infantiles, un comportamiento berrinchudo que no entiendo muy bien de dónde viene. Y aparte también de los que defienden esto, de muchas veces también cayendo en victimismos absurdos, en una prepotencia absurda, ¿no? Porque esto no debe ser fútbol, pero hay gente que de verdad piensa que porque tu país es bueno en fútbol, entonces yo soy más y me quedo mejor que tú. Y pues de parte y parte me parece que hay mucho infantilismo que es muy agotador. Entonces, en cuanto a mí, cuando tú me opinas, oye, ¿tú qué piensas de la selección argentina? Yo la verdad es que preferiría que los eliminaran antes o los hubieran eliminado antes, no porque me caigan mal, no porque los quiera ver perder, yo ya digo, a mí me da igual quién gane este mundial. Yo apoyo al equipo que apoyo a Colombia, después podré tener mayor simpatía por un equipo dependiendo de las circunstancias, de cómo estén jugando, etcétera, etcétera. Pero no tengo ni una simpatía particular por Argentina ni un odio. Me da bastante igual. Eh, pero sí, creo que todo este ambiente alrededor de Argentina lo que hace, amigo. Ojalá esto se hubiera acabado, lo hubieran eliminado antes para no tener que aguantar esta, esta lloradera tan, ya te digo, tan hartante, tan viejo. Es que no puede ser que haya tanta gente con comportamientos tan infantiles. Eh, y claro, todo esto lo que invita a pensar es por qué se da todo esto con Argentina, ¿no? Porque como es la única selección en el mundo que genera esta cantidad de ruido de un lado y de otro y sobre todo en este caso, en lo que nos reúne el video, porque hay tanta antipatía hacia el seleccionado argentino. Y yo creo que es un cúmulo de múltiples factores lo que ha hecho que hoy en día se dé, ya te digo, este fenómeno que no sucede con prácticamente ninguna otra selección en el mundo. Empezando obviamente por la respuesta más fácil, la envidia, porque es el equipo del momento, la selección del momento, la que más está ganando, entonces obviamente siempre hay ese deseo, bueno amigo, ya que pierdan o tal, ¿no? Bueno, no es hacer algo futbolero, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Bueno, que pierdan de una vez, o bueno, está bien, si es realidad que los brasileños quieran que pierdan, que curiosamente no veo tanto brasileño en ese mood, pero bueno, no, que los mexicanos quieren que pierda, etcétera, etcétera. Bueno, no debe ser algo netamente futbolístico, el folclore futbolístico, y hasta allí uno podría entender. Lo que pasa es que, como dije, ya es exagerado, porque ya cualquier partido de Argentina es que todo regalado, es que esto, es que lo otro.
y eso no pasa con casi ninguna otra selección del mundo, porque a veces parece que la gente olvidara como si Argentina fuera la única selección grande, ¿no? Que podría generar esa envidia, porque tú dices, no, bueno, es envidia porque ganan, bueno, pero es que no es la única selección que ha sido ganadora en la historia, no creo que cuando Brasil está en su mejor momento se generara esta corriente de debatir todo y llorar todo lo que hace Brasil, no creo que cuando Alemania estuviera en su mejor momento lo mismo, Italia o Francia, si tenemos en cuenta el pasado reciente para ubicarnos en una época, digamos, igual de contemporánea con las redes y todo esto. Bueno, es allí donde, digo, empiezan a entrar otros factores, además de esta envidia de, bueno, es el equipo que está ganando, entonces obviamente gente quiere verla perder por rivalidad futbolística, folclore, lo que sea, ¿no? O bueno, o posicionamiento, oh, bueno, no me gustó cómo juega Argentina, o me gusta más cómo juega esto, no me gusta, etcétera. Ya te digo. Además de todo ese folclore futbolero, creo que, ya te digo, se han sumado factores para que ese esa antipatía futbolística ya trasciende a otros sectores. El primero de todos, obviamente, son en las redes sociales. Cuando antes hablaba que quizás en Brasil en su momento no había tenido que afrontar algo así, o Alemania, pero aunque Alemania en 2014, bueno, pero ya te digo, igual, hoy como hoy, 2014, 2026, pues quieras que no han pasado ya 12 años. Entonces, incluso si ya en esa época había un punto de las redes sociales, pero hoy, pues hoy ya están completamente establecidas, ¿no? Entonces, creo que ese boom de las redes sociales lo que ha hecho es que hoy tengamos un canal de comunicación más directo para que todas esas personas que quizás quieran que pierda Argentina, pues tengan ya una forma de hacer subir. Entonces, eso genera un ruido más grande del que podrían sufrir otras elecciones antes. Ya te digo, Brasil, Alemania y tal, en sus mejores momentos quizás no tenían que afrontar algo así, o quizás sí había tanta gente que les tuviera antipatía, pero no tenían una forma de expresarlo. Y claro, y Argentina sobre eso, de que hoy cualquiera puede llegar y dice que pereza Argentina, que pereza, entonces eso hace que pienses, esto está masificado, y quizás no. Quizás simplemente era que esas personas antes no tenían como una forma de expresar su sí, ya te digo, su descontento con la selección del momento que esté ganando, ¿no? Pues claro, eso ya de por sí multiplica el ruido, ese deseo de ver perder al otro. Pero creo que además de eso, hay más canales de comunicación para expresar aquello. También creo que lo que han hecho hoy en día las redes sociales han creado un movimiento dentro del mundo del fútbol que antes no se veía. Yo creo que es la corriente jugadorista. Entonces hoy ves gente que ve fútbol única y exclusivamente por un jugador que les gusta, ¿no? Entonces, y las dos corrientes principales son Cristiano Ronaldo y Messi, los dos jugadores más importantes de este ciclo. Entonces, gracias a las redes sociales han creado estas corrientes jugadoristas pro Cristiano Ronaldo, pro Messi, y que se han dedicado como buenos fanáticos ciegos e insoportables a defender a su jugador. Entonces todo es exaltar todo lo que haga, que son insoportables las dos partes. Para mí pues, no tolero ni a un mesista ni a un bicho lover. O sea, verdad que a Messi, yo soy hincha del Barça, ese ídolo, pero de verdad que hay gente que es insoportable con el tema Messi de mira, hizo hat-trick no sé, al equipo random de la MLS, el mejor de todos los tiempos. Sí, amigos, ya sabemos que es el mejor de todos los tiempos. No me tiene que repetir que es el mejor de todos los tiempos hasta por tirar un corner. Pero ya te digo, esta modo fanatismo de todos estos hace que, ya te digo, exalten cualquier cosa, maximicen cualquier cosa. Y por el contrario, para defender, entonces demeriten todo lo que hace el contrario. Entonces, en este caso, a la hora de Argentina y Messi, pues obviamente los bicho lovers lo que van a hacer es juntarse para, bueno, vamos a defender a la figura de Cristiano, entonces vamos a demeritar todo lo que haga Argentina para, pues digo, porque eso es una defensa Cristiano Ronaldo. Entonces, como está ganando, pues antes que decía, no, bueno, que como Messi no gana, no gana un mundial, pues no puede ser el mejor de todos los tiempos, ¿no? Como para equipararlo con Cristiano. Cuando ganó, entonces empezaron a inventar su historia, ¿no? De que el mundial estaba arreglado, es que era en FIFA, es que tal. Y claro, entonces todo esto
ya te digo, con redes sociales creó esta narrativa, los que Argentina la benefician, qué tal esto, eh, y tal, ¿no? A partir de los bicho lovers, que ya te digo, quieren defender a su jugador, entonces demeritan todo lo que haga Messi y Argentina. Y esto sumado ya a, ya te digo, a la antipatía, envidia que puede generar el equipo exitoso del momento, pues ya crea, va sumando cosas, ¿no? Va sumando más a esta corriente, que allí también podríamos meter el fenómeno de México con Argentina, que ya te digo, eso da para un video aparte, porque México tiene esta también antipatía particular hacia Argentina, que no tiene hacia ninguna otra selección, que eso ya da para un video, porque habría que hablar del contexto del fútbol mexicano, y bueno, eso sería extendernos por otra cosa, pero bueno, que ya te digo, los bichos lovers, mexicano que quiere que pierda Argentina, envidiosos, bueno, eso va sumando al cóctel de, ya te digo, movimiento anti-argentino que pues tiene redes sociales y eso masifica el mensaje, ¿no? Y ya te digo, también lo que pasa es que este fenómeno de las redes sociales, este número de gente lo que hace es que crea narrativas. En las redes sociales se crean narrativas. Entonces, de tanto repetir una cosa es como que la gente empieza a asumir que eso es verdad. Entonces, quizás hay gente que no ve toda esa cuestión argentina, pero como ve todo el odio, es que esto lo repiten una y otra vez, es que dicen que Argentina FIFA, entonces a lo mejor será verdad. Y entonces hay gente que se empieza a sumar a la narrativa porque, bueno, ve que es lo que todo el mundo está diciendo, entonces se suma, bueno, debe ser verdad que a Argentina le regalan todo, o que el mundial está arreglado, o que los argentinos son soberbios, empiezan a crear todas estas narrativas de que tanto repetirse se vuelven verdad, ¿no? El viejo dicho, repite una mentira hasta que se vuelve verdad. Entonces, claro, en el momento en que haya una mínima jugada a favor de Argentina, ves que era verdad, ves que Entonces esto solo hace que estas personas afiancen y agarren cada vez más fuerza ese movimiento y esas teorías. Ya te digo, entonces esto va sumando cosas y también pasa muchas veces que en el mundo moderno, que esto es una problemática que incluso sea el fútbol, es que lastimosamente la gente olvida que las redes sociales no son el mundo real, ¿no? O sea, muchas veces vemos que hay gente que habla, se indigna y dice 10.000 cosas que esto es súper grave y parece que es lo más grave del mundo y que sea en el mundo abajo por algo que está pasando en las redes sociales. Pero pues tú sales del computador, sales a la calle, ves que nadie está hablando de eso, a lo mejor nadie le importa o prefiere no hablar del tema o le da igual, ¿no? Entonces probablemente este movimiento anti-argentino quizás se lo preguntas a una persona cualquiera y a lo mejor te dice, a mí que me cuentas, eso no tiene nada que ver conmigo, o sea, o no estará enterada de lo que sucede, o ya te digo, un argentino puede decir, es que no soy a todo el mundo, después sale a las redes sociales, verá que encuentra a cualquier persona de otro país y te dice, me da igual, o sea, no sé de qué me estás hablando. Pero claro, como en las redes sociales parece, ya te digo, parece, estamos todos conectados, entonces parece que lo que las redes sociales es lo que piensa todo el mundo y no. Ya te digo, es una realidad que solo ocurre ahí. Pero ¿qué pasa? Por ahí entra el fenómeno del que les estaba hablando que ocurre hoy. Que lo que pasa en las redes sociales no es lo que pasa en la vida real, pero lastimosamente está permeando al mundo real. Entonces una persona empieza a creer que lo que está viendo en las redes sociales es verdad y se empieza a sumar a eso. Entonces lo que antes era un fenómeno solo de redes, entonces la gente empieza a repetirlo por fuera. Entonces claro, la gente entra en redes y se narra en FIFA todo esto, entonces empiezan a repetir lo mismo. Ya te digo, es un círculo vicioso de lo que pasa en las redes, influye en la vida real y entonces la gente que cada vez se va influyendo por eso, entra a las redes y hace el movimiento más grande, que ya te digo, es un fenómeno que excede incluso el fútbol que pasa en otros ámbitos. Entonces, ya te digo, entonces se ha creado una bomba atómica allí que sigue sumando factores. Y ya te digo, todo esto también hace que, como pasa al contrario, como el argentino puede pensar, no todo el mundo nos odia, pero quizás no sea tan verdad así, pues lo que pasa es que toda esta narrativa de las redes sociales lo ha vuelto como una verdad media.
También lo que pasa es que la persona, el común, empieza a cambiar su perspectiva de los argentinos, porque también pasa que uno tiene una imagen de los argentinos que solo se ve en redes sociales. Entonces, que es que son soberbio, agrandado por el típica cuenta esta de Twitter, como el propio argentino, es Nene Escaloneta, ¿no? Que se dedica a defender y a decir que lo argentino es lo mejor y soberbio y cuántas copas tenés. Y se empieza a generar una narrativa que, claro, todos los argentinos son súper soberbios, arrogantes, insoportables, entonces queremos que pierdan. Y ya te digo, eso es solo una cuestión que pasa en las redes sociales, pero como digo, está permeando lastimosamente algo que no es verdad a la vida real, ¿no? Lo que pasa en redes es solo una pequeña muestra y la gente lo está generalizando todo, entonces como ve que hay argentinos soberbios por allí que se hacen los graciositos en sus cuentas, que insultan a cualquiera que diga, oye, pues quiero que gane España. ¡Qué envidioso! ¡Mufa! Es que nos tienen envidia. Y entonces dice, bueno, estos tipos, estos argentinos son insoportables, pero ya te digo, estás generalizando algo. Ya te digo, porque esa realidad de las redes sociales está permeando peligrosamente al mundo real. Entonces, de parte y parte, ¿no? Quizás ese odio hacia Argentina en un principio no era tal, solo ocurría en redes, pero se ha expandido fuera de ellas. Y lo mismo, quizás la soberbia de los argentinos que se ha instalado en la gente que piensa que los argentinos soberbios, pues quizás no era tan real, pero ya ha empezado pues a trascender eso. Y entonces, eso que antes era, ya te digo, ¿cómo podríamos denominarlo? Una burbuja, se ha expandido a expandir hasta que, pues lastimosamente, se termina volviendo real. Tanto de la gente que empieza a odiar verdaderamente a la selección argentina, como los que verdaderamente se empiezan, bueno, nos vamos a defender, entonces sí vamos a hacer todo lo arrogantes posible. Y ha creado un género, un fenómeno muy particular que esto incluso te daría para un video más elaborado como los que suelo hacer en el otro canal, ¿no? Para, para analizar todo lo que ocurre, porque ya te digo, es un fenómeno único creo que no pasa, no ha pasado nunca con ninguna selección y hace que ya te digo que se genere pues este fenómeno movimiento anti-argentino. Entonces, como digo, es un cúmulo de múltiples factores, redes sociales, fanatismo extremo de los bicho lovers, ya te digo, estas realidades de las redes sociales, estas narrativas de las redes sociales que tanto repetirse, así sean mentiras, pues generan una verdad que empieza a comer, se la empieza a comer la gente del común. Y entonces lo que antes, ya te digo, era un fenómeno, una burbujita que solo ocurría ahí en las redes sociales, pues se ha terminado volviendo una realidad en el mundo real. Entonces, hasta el punto de que ya te digo, hay gente que genuinamente siente una odio hacia la selección argentina, ¿no? Que pues ha hecho, generado este ambiente. Que te digo, es realmente infantil, es realmente insoportable, o sea, ya te digo, es cuestión de tú pensar un rato y decir, pero ¿qué sentido tiene? O sea, a mí que me afecta, no, que los argentinos son soberbios, y bueno, a mí que me importa que el argentino sea soberbio, pues allá ellos, es su problema, ¿no? O sea, si son soberbios, pues a mí puede generar un poco de antipatía, pero ya te digo, tampoco no conozco a las personas, ¿no? Si el tipo se cree la culmen del mundo porque su selección ganó un mundial, pues déjalo que viva esa realidad, o sea, a ti no te afecta nada, o sea, no, que es que Infantino le armó el mundial y por eso gana, y bueno, si nos vamos a eso, si nos vamos a eso, a Inglaterra también le armaron un mundial. Si nos vamos a eso, o sea, hay un montón de cosas en el fútbol que están mal. No solo ocurre con Argentina. Si nos vamos a poner a hilar filo la cantidad de equipos que en su momento han sido beneficiados, no solo se da con Argentina. Los mismos mexicanos que tanto lloran con esto, pues el partido contra Inglaterra, mira cómo te inclinaron la cancha, pasa siempre. Los equipos grandes generan eso porque son los que más ruido generan. Entonces, claro, si un árbitro quizás se atreve o cobra algo mínimamente polémico
en contra de la selección grande, pues le va a generar más ruido y más repercusión que si lo hace en contra de la selección pequeña, ¿no? Va a generar incluso a nivel político cómo se manejan las federaciones, pues obviamente la Federación Argentina va a tener más peso o si se quiere más poder en la FIFA de lo que, no sé, va a tener ya te digo, no estoy hablando para salirnos del mundial, la Federación de Curazao jugar, ¿no? Pero ya te digo, si perjudico a Curazao no me va a costar tanto como si perjudico a Argentina. Y eso hace que cuando haya estos partidos entre una potencia y una selección más chica, pues tú ves que el árbitro está más inclinado a esa selección. Pero ya te digo, no es porque sea una conspiración, sino porque pasa, porque el árbitro también piensa en sí mismo y dice, uy, ahora me tengo que aguantar a toda esta gente argentino escribiéndome ahí por el Instagram 700.000 insultos. Y si lo hago, entonces, bueno, me hago el de la vista gorda y ya es pasar, que quizá me crea gente ya te digo, un país random de estos, al que el perjudico, pero bueno, no va a ser tanta gente. Entonces ya te digo, es cuestión de ponerte a pensar y son un montón de cosas que no tienen sentido o que han pasado antes, pero no les da la relevancia, no se les daba antes tanta relevancia. Sí, creo que la cuestión con Argentina es que es un fenómeno que solo se podía dar, ya te digo, en la época hoy, en la época de las redes sociales, en la época de estas narrativas, de este fanatismo extremo, jugadorista que hay para defender a mi jugador, entonces demerito todo lo del otro, así sea con argumentos absurdos y como nos juntamos en muchos, entonces empezamos a repetir una y otra vez, generamos allí un cúmulo de mentiras, ya te digo, que los benefician siempre, que son soberbios, que son esto, lo otro y aquello, y de repetirlo tanto se vuelve una verdad que las otras personas se empiezan a comérselo y ya te digo, generan todo este ambiente que solo es posible, ya te digo, en la época de las redes sociales donde todos estamos conectados y han masificado algo que quizás en otros tiempos se daban, pero como no había estos canales de comunicación que hicieran posible que toda esta a mi versión, perdón, sí, que pronuncié la palabra o si no la pronuncié mal, perdónenme, o este odio, para resumirlo, ¿no? Este odio se junte en un solo lugar y haya creado, pues, ya te digo, una situación que en lo personal me parece insoportable, que es infantil y que si se quiere hasta injusta. Como te digo, en mi caso particular yo puedo ser injusto porque yo, mira, me gustaría que Argentina pierda simplemente para no tenerme que aguantar todo esto, todo este infantilismo de gente odiando y ahora en FIFA y todo esto, y argentinos también defendiéndolo porque lastimosamente, realmente digo injusto porque yo entiendo al argentino que se quiere defender porque bueno, esto es como un poco absurdo, pero también empiezan a caer en el mismo hueco y a defenderse con cosas absurdas e incluso justificar cosas y, oh, amigos, de verdad, por favor, paren. Yo ya te digo, es muy interesante este tema porque, ya te digo, se presta para analizar múltiples factores que van más allá del fútbol y es casi que un fenómeno cultural que se ha manifestado en este movimiento ante Argentina. Pero bueno, eso es un poco la explicación que yo tengo sobre el tema. Es un cúmulo de cosas que solo podían pasar hoy y que pues lastimosamente se hicieron con Argentina. También creo que pasa, bueno, es que decir que pasa que no podría pasar lo mismo con Brasil y Argentina porque no hablan español, entonces quieres que no haya ahí una barrera que nos separa, ¿no? En cambio, hay mucha gente que habla español, entonces solo en Latinoamérica, de la gente de España, y Brasil, pues, Brasil habla en Portugal en Brasil y en Portugal, entonces, claro, alemán, pues alemán solo hablan en Alemania o Italia, entonces ya hay una barrera allí que impide que otros se sumen o vean qué está pasando del otro lado, ¿no? Entonces, claro, como es español y hablamos mucha gente español, pues pasa que nos juntamos y ya te digo, ustedes
se genera este odio hacia Argentina particularmente porque es el país hispanohablante pues más grande que hay en cuanto a fútbol. Entonces, es normal que toda esa antipatía que pueda generar de los hispanohablantes pues sea más de la que podría generar una Brasil o una Alemania, que ya te digo, que incluso si tú podrías decir, bueno, me cae Brasil, pues no va a ser tanta gente, ¿no? O no podrías pesarla tanta gente. Más allá de que hoy se puedan traducir tweets y eso, lo mismo Alemania, pues no hay tantas formas de expresar eso. En cambio, como Argentina hablamos el mismo idioma, pues claro, ya te digo, es un poco esa la explicación de este fenómeno tan particular. Pero bueno, son cosas que pasan. eh, Lastimosamente es un ejemplo de cómo nos comportamos en redes sociales. Ya te digo, va por un análisis inclusive más extenso, pero bueno, para no irnos más por las ramas, es un poco esta la explicación, o mi explicación de lo que sucede con Argentina y el fútbol y este movimiento anti Argentina. Eh, bueno, cosas, consecuencias de nuestro querido mundo contemporáneo, ¿no? Cosas que pasan. Lastimosamente el fútbol no se salva de ello, porque así como pasa en fútbol, sucede en política, sucede con otras cosas, con el mundo del arte, con los videojuegos, pasa un montón de lugares y que el fútbol se ha representado en Argentina. Bueno, una lástima por los queridos hermanos argentinos, pero bueno. Como un poco mi opinión del tema, díganme ustedes qué piensan, cuáles son sus razones de este movimiento anti-selección argentina que se ha dado en el último tiempo y pues estaremos comentando y debatiendo hasta al respecto. No siendo más, si les gustó el video denle me gusta, suscríbanse y pues ya nos estaremos viendo dentro de muy poco porque como dije hoy mismo voy a subir el video opinando de lo que nos deje la final del mundial y bueno, vamos a ver qué sucede. No siendo más, me despido. Adiós.